Creo que la relación entre la guerra y el capitalismo es fundamental porque la guerra es un método esencial, no conjuntural, esencial de dinamizar la economía, el complejo militar-industrial, la industria del armamento, que es más amplia que únicamente los fabricantes de las bombas, y también es un método para conquistar materias primas, conquistar mercados y dominar las regiones estratégicas para las multinacionales, y también con el objetivo de excluir los rivales de los Estados Unidos, en ese caso Europa y otras, es decir, una guerra mundial para el control de las riquezas. Creo que no es posible refundar el capitalismo de una manera más moral, porque en realidad el capitalismo no tiene moral. Cuando hay una crisis, y la crisis es un producto normal del capitalismo, porque de un lado hay una concentración de la riqueza, es decir, que los dirigentes de las multinacionales tienen tan riqueza, tan poder, que pueden producir más y más y más, pero la gente no puede comprar. Porque si la excelencia por un capitalista es eliminar fuerza de trabajo y que el trabajo se realiza con menos trabajadores y con salarios bajos, naturalmente, ¿a quién van a vender? Es decir, que hay una discrepancia, una contradicción entre la riqueza de los unos y la pobreza de los otros. Y eso es la razón fundamental de una crisis de subproducción, de una producción que no se puede vender y que viene siempre de manera cíclica. Yo creo que el capitalismo está basado en tres reglas fundamentales. En primer lugar, la propiedad. Son gente, una parte muy pequeña y muy rica de la población que decide sobre la economía. La gente no puede decidir. La segunda regla es que la competencia se gana destruyendo a los rivales. Un capitalista necesita eliminar a los rivales. Y eso se realiza con la tercera regla, es decir, no es posible un taso normal, razonable de ganancia. Hay que realizar una ganancia máxima para eliminar a los otros. Y la ganancia máxima se puede realizar sin moral, con los crímenes, con las agresiones, con la destrucción de países que resisten y con guerras. Es decir, el capitalismo no puede ser moral en mi sentimiento. Naturalmente ahora hay una gran esperanza que la política de Estados Unidos va a cambiar, porque naturalmente una política tan criminal y absurda que Bush, la gente lo rechaza. El problema es que yo pienso que no es el presidente de los Estados Unidos que decide la política de Estados Unidos. Yo creo que el presidente tiene un jefe, que son las multinacionales, organizadas también en círculos, que es más o menos un gobierno de la sombra, como en Estados Unidos el Council on Foreign Relations, y también el círculo Bilderberg con los europeos, o el trilateral con Japón, y que en esos círculos se decide realmente la estrategia para mantener la política de los Estados Unidos y del capitalismo internacional. Y creo que Obama, en primer lugar, ha seleccionado como asistentes los responsables del desastre. Va a mantener Robert Gates, el ministro de la guerra de Bush. Va a seleccionar Hillary Clinton como jefe de la diplomacia. Hillary Clinton, que
dice que hay que atacar a Irán, que hay que atacar a Rusia. Hillary Clinton, que nunca protestó contra los crímenes de Bill Clinton, que fue un imperialista inteligente pero criminal también, provocando una guerra ilegal contra Yugoslavia, atacando a Sudán, atacando a Afganistán y también disminuyendo el nivel de vida de la gente en Estados Unidos. Si hay ahora 40 millones de pobres en Estados Unidos mismos, no es únicamente la culpa de Bush. Empezó con Clinton en los años 90. Entonces, creo que el factor positivo en esa elección es naturalmente el voto para un negro, es decir, que contra el racismo es muy importante. Y el factor más positivo es la esperanza de la gente. La gente quiere un cambio y eso puede ser una presión sobre Obama, pero la real presión y la real posibilidad de un cambio no es Obama, es la presión de la gente para una política más progresiva en el futuro. Yo pienso que vivimos ahora en un mundo muy peligroso, es decir, que pienso que los Estados Unidos van a utilizar en primer lugar una táctica más inteligente, más hábil que la de Bush y más guerras indirectas, como en Congo, una guerra indirecta no declarada pero provocada por Estados Unidos. Y hay muchos ejemplos precisamente construidos por Brzezinski, el consejero de la política internacional de Obama, y Brzezinski es un gran partisano de las guerras indirectas, del papel de la CIA, de la provocación, de la desestabilización de países que resisten, y creo que vivimos en un mundo muy peligroso porque la crisis no está terminada, la crisis empieza y entonces van a tener grandes problemas de subproducción, grandes problemas de pobreza en el mundo, grandes problemas de resistencia. Entonces vamos a vivir en un mundo de represión, de peligro, de riesgo de guerras, y hay que construir una resistencia que empieza con la información, con la utilización de Internet para combatir a las mentiras mediáticas, para combatir a la explotación, la explicación del capitalismo sobre la crisis y la guerra, y para construir realmente una fuerza de resistencia, una fuerza que defiende la paz, que defiende el futuro de la humanidad.